radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres, como se puede ver en la imagen, son moléculas que son demasiado reactivas. Y esta reactividad deriva de la existencia de un electrón no apareado en el último nivel de energía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Este es un átomo sano. Generalmente los radicales libres son o de oxígeno o de nitrógeno. Hay dos tipos de radicales libres. De oxígeno, que se llaman los ROS, especies de oxígeno reactivo, y tenemos también los radicales libres de nitrógeno. En bioquímica solamente vamos a ver los radicales libres de oxígeno. En tercero van a ver los de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, como les decía, un átomo sano. ¿Y qué característica tiene? Que en su último nivel de energía tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Y los 8 electrones se encuentran total y perfectamente apareados. ¿Cuándo este átomo de oxígeno se convierte en un radical libre? Cuando pierde un electrón. En su último nivel de energía pierde un electrón y se convierte en un electrón no apareado. Estos están apareados, pero aquí tengo un electrón no apareado. Entonces se va a convertir en una molécula, en un átomo que va a ser capaz de chocar con cualquier molécula y robarle el electrón que le falta. Pero el gran problema, que al robarle electrones está provocando que el otro átomo, que está formando parte de una molécula orgánica, se convierta en un nuevo radical. Entonces, es una molécula muy reactiva, está ávida de robar electrones debido a la existencia de un electrón no apareado en cualquiera de sus orbitales. Derivan del oxígeno o del nitrógeno. Estos radicales libres tienen una existencia independiente, viven solos, sin formar parte de moléculas orgánicas. Tienen una vida media muy corta. ¿Por qué? Porque lo único que están esperando es chocar con cualquier molécula y robarle un electrón, de manera tal que desaparece este radical libre. Pero al robarle, va a dejar otras moléculas, otros átomos que están formando parte de moléculas también como radicales libres. Reaccionan rápidamente con moléculas próximas para robar sus electrones y completar sus orbitales, lo que va a provocar que estos se conviertan en nuevos radicales libres. ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son las etapas de formación de las especies de oxígeno reactivos? Tengo el oxígeno molecular. Cuando gana un electrón, tiene un electrón de más, se convierte en un radical libre, se va a formar esta molécula que se llama anión superóxido. Cuando este anión superóxido se une a este anión superóxido, se une un hidrógeno, se forma el hidroperoxilo. Este es el radical hidroperoxilo. Cuando al hidroperoxilo le añadimos un electrón y un protón, se forma el peróxido de hidrógeno. Y cuando al peróxido de hidrógeno le añadimos un electrón, se forma el radical hidroxilo u oxidrilo. De todos, y por último, si a este oxígeno molecular le aplicamos energía, ya sea como consecuencia de la radiación ultravioleta o energía fotoquímica, se parte en dos y se forma el oxígeno singlete. De todos estos radicales libres, que son 5,
el más peligroso es este, el radical hidroxilo u oxidrilo. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas enzimáticos capaces de destruir a este radical. Entonces, ese es el gran problema con el oxidrilo. No existe sistemas enzimáticos capaces de destruir. ¿Cuándo se va a destruir este radical oxidrilo? Solamente cuando choque con otra molécula y le robe un electrón. Entonces, por eso es que a este radical hidroxilo se lo conoce como el terrorista suicida indiscriminado. Entonces, choca, se destruye, pero me está provocando lesión en la otra molécula. Deja de ser radical libre. Es un radical altamente reactivo, reacciona de manera instantánea con cualquier molécula cercana. Pueden ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, y no tiene preferencia por ninguno. Por eso es que estamos hablando de un radical libre indiscriminado. No tienen preferencias por nadie. No hay enzimas en el cuerpo que puedan neutralizarlo directamente. Entonces, no hay forma de destruirlo. Se genera a menudo en reacciones catalizadas por metales, como el hierro. Y ya hemos hablado de la reacción de Fenton. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el eritrocito? Que fisiológicamente se genera peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno va a ser neutralizado y convertido en agua. ¿Por quién? ¿Quién me dice? Bicarbonato. El glutatión. Muy bien. El glutatión. ¿Sí? ¿Se queda, señorita? Entonces, el glutatión es el que va a deshacerse del peróxido de hidrógeno. Si el glutatión no funciona, el peróxido de hidrógeno se va a reducir. ¿Qué es lo que hace el glutatión? Hasta pregunta de examen así. ¿Sí? El glutatión se encarga de reducir el peróxido de hidrógeno. Pero si el glutatión no existe, el peróxido de hidrógeno igual se reduce. Pero ¿a quién oxida? Al hierro. Y el hierro de hierro 2 se oxida a hierro 3. Y el peróxido de hidrógeno se reduce. Pero ahí está su función de radical libre. Eso se conoce como la reacción de Fenton. Entonces el hierro se oxida de hierro 2 a hierro 3 y el peróxido de hidrógeno me va a liberar el oxidrilo. Y este oxidrilo sabemos que es peligroso, es el terrorista suicida indiscriminado. Muy bien. Fuentes de radicales libres. Fisiológicamente, ¿se pueden producir radicales libres en nuestro organismo? Sí. ¿Gracias a qué? Al metabolismo mitocondrial. En la mitocondria, fisiológicamente, se forman radicales libres. Y se puede formar oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno e incluso radical oxidrilo. En procesos patológicos, procesos inflamatorios, infecciosos, agudos, se va a liberar radicales libres, principalmente oxígeno singlete. Y condiciones externas a nuestro organismo,
¿Como cuáles? La luz ultravioleta proveniente del sol. ¿Han escuchado hablar, o nuestras mamás, qué nos decían o qué nos siguen diciendo? No te asolees tanto, ponte bloqueador, te vas a volver viejo, te vas a arrugar. Nada sería quemarnos, nada sería quemarnos. Envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Por los radicales libres, oxígeno singlete y oxidrilo. El aire contaminado, las poluciones. ¿Qué tenemos aquí? Desechos de las fábricas. Ese humo negro, smog, que sale de los autos, ¿sí? Sobre todo los que son a diésel, que producen gran cantidad de contaminación. Ahí está. También más la luz ultravioleta produce oxidrilos, las radiaciones ionizantes, rayos X. Los radiólogos tienen ese problema. ¿Por qué no puede una mujer embarazada someterse a radiografías? Radicales libres. El humo del cigarro, ya sea fumadores activos o pasivos, también provoca la formación de radicales libres. Y si se fijan aquí, incluso radicales libres del nitrógeno, no solamente radicales libres del oxígeno, también de nitrógeno. ¿Y cuál es el problema? Lesión de las moléculas, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, pero además ácidos nucleicos. Entonces va a provocar daño, va a provocar lesión. ¿Y por qué provocan lesión? Esta lesión recibe el nombre de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un estado en el que la velocidad de generación de especies de oxígeno reactivo, es decir, radicales libres, supera la capacidad de protegernos. Es un desequilibrio entre los sistemas prooxidantes y los sistemas antioxidantes. Si fisiológicamente se forman radicales libres, entonces nuestro organismo tiene que tener la forma de defenderse. Y esos son los sistemas antioxidantes. Pero si yo salgo al sol todos los días y encima estoy estresada y encima estoy en una ciudad contaminada, pues obviamente voy a tener mayor cantidad de sustancias que producen liberación de especies de oxígeno reactivo con relación a las sustancias que me protegen de estos radicales libres. La presencia o el estrés oxidativo, la presencia de gran cantidad de especies de oxígeno reactivo es típico de cierto tipo de enfermedades localizadas como la artritis reumatoide o la aterosclerosis, o sistémicas como el lupus eritematoso sistémico o la diabetes. Entonces es típico en este tipo de patologías que haya estrés oxidativo. Estas patologías producen estrés oxidativo, producen un exceso de radicales libres, de moléculas de oxígeno reactivo. ¿Por qué los radicales libres producen daño? Porque al robarse electrones, aquí tengo un átomo de oxígeno normal con 2, 4, 6, 8 electrones en el último nivel de energía, pierde un electrón y se convierte en un radical libre. Entonces, ¿qué va a hacer este radical
radical libre va a robarse electrones, de una molécula. Generalmente, ¿de dónde se roban los electrones? De la membrana de las células. De ahí es donde se roban. ¿Y qué tengo en la membrana de las células? Bicapa lipídica. Entonces le van a robar electrones al carbono, al oxígeno, al hidrógeno que se encuentra en la bicapa lipídica, que está formando lo que se conoce como ácidos grasos. Entonces, es como si tuviéramos una pared, la membrana celular, y le vamos sacando ladrillos a la pared. Estos radicales libres lo que hacen es como ir quitándole ladrillos a la pared, a la membrana. Y primero, si yo le quito a la pared un ladrillo, se forma un hueco. ¿Y qué sucede con este hueco? Que me altera la permeabilidad de la membrana. Entonces, por este hueco, con un ladrillo tal vez no haya mucho problema, pero le voy a quitar 2 ladrillos, le voy a quitar 5 ladrillos y el hueco cada vez se va haciendo más grande. Entonces, el problema aquí es que las sustancias pueden entrar y salir libremente de la célula. Ya no voy a controlar, estoy perdiendo la permeabilidad selectiva que tiene la membrana. Y esto va a provocar que los nutrientes entren indiscriminadamente a la célula. Pero también las moléculas de desecho, los desechos celulares, los detritos celulares también pueden regresar a la célula. Entonces, el radical oxidrilo reacciona con las biomoléculas, ya sea sustrayendo electrones o adicionando hidrógenos a nivel de las membranas celulares ricas en, que son los AGPI, ácidos grasos poliinsaturados, lo que afecta la integridad y la función de la membrana celular. Esto se conoce como peroxidación lipídica. Entonces, fíjense, la membrana, como voy a ir robando electrones, se va a producir una erosión de la membrana celular y se va a formar el hueco en la membrana celular. Alteran la permeabilidad de la membrana celular, lo que va a permitir la entrada y salida de metabolitos, pero también de detritos, basura. Si el hueco se va haciendo cada vez más grande, al final la pared se desmorona. Si le quito tantos ladrillos, al final la pared se cae. Lo mismo le va a pasar a la membrana. La membrana celular se desmorona, lo que me va a provocar una ruptura o lisis celular produciendo necrosis. La célula muere. Si es que los radicales libres no solo están en la membrana, sino que llegan al núcleo de la célula, pues va a provocar mutaciones en los ácidos nucleicos, favoreciendo las patologías degenerativas. A veces los radicales libres no solo actúan sobre las células, también pueden actuar sobre moléculas transportadoras que están en circulación sanguínea, proteínas que transportan algunas sustancias. Y una de las proteínas transportadoras que es muy afectada por los radicales libres se llaman lipoproteínas. ¿Y estas lipoproteínas de qué se encargan? De transportar lípidos.
vamos a ver que hay 5 tipos de lipoproteínas. Ya los conocemos algunas. Los kilomicrones. Pero los kilomicrones no tienen mucho problema. ¿Por qué? Porque se sintetizan en el intestino con los lípidos provenientes de la dieta y vía linfática llevan los lípidos hasta que son captados por el hígado. Y una vez que llegan al hígado son destruidos. Entonces, mayor problema no hay. Pero ¿qué sucede con los que son sintetizados en el hígado y que tienen una vida media mucho más larga? Por ejemplo, VLDLs, lipoproteínas de muy baja densidad. En inglés, Very Low Lipoprotein, VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad. Las LDLs, lipoproteínas de baja densidad, o las HDLs, lipoproteínas de alta densidad. ¿Qué sucede? Que se van a oxidar estas lipoproteínas, se van a oxidar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si le quitamos un electrón, la pérdida de electrones produce oxidación. La pérdida de electrones produce oxidación. La ganancia de electrones produce reducción. Entonces, si pierde un electrón esta VLDL, la VLDL se oxida. Y cuando se oxida, se equivoca. Y ya no va a llevar el colesterol a los tejidos periféricos, sino que va a dejar el colesterol en el interior de las arterias y me va a formar placas ateromatosas. Entonces me van a oxidar a las LDLs. ¿Y por qué si tomamos mucho sol y no nos ponemos protector solar envejecemos? Porque me van a alterar la estructura de las proteínas de la piel, colágeno y elastina. Entonces, obviamente, si se degrada el colágeno, que tarda un año en regenerarse, pues obviamente voy a empezar a arrugarme. Y la elastina, lo mismo. Entonces, obviamente se van a formar las líneas de expresión. Habíamos hablado de los procesos inflamatorios, infecciosos agudos. ¿Qué pasa cuando un paciente es hospitalizado? Y está hospitalizado, qué sé yo, una semana, 10 días, 15 días. Y después de un tiempo, o después de que sale del hospital, lo volvemos a ver. No nos llama la atención a veces y decimos, wow, ¿qué ha pasado? En este mes que no te he visto, has envejecido, como si te hubieran caído 5 o 10 años encima. Es que he estado hospitalizado. Procesos inflamatorios, infecciosos, agudos, que están provocando envejecimiento prematuro. ¿Por culpa de quién? Radicales libres. Entonces, eso externamente. Y ya hemos visto qué es lo que sucede internamente. Las células se rompen, los detritos ingresan, salen libremente, y esto está provocando este tipo de... ¿Está comprendiendo? Entonces, por eso es que son importantes los radicales libres. ¿Podemos defender al organismo de los radicales libres? Sí. Y para eso tenemos antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Son sustancias que están presentes en concentraciones bajas y que retardan o previenen la oxidación de los sustratos. ¿Cuáles son los sustratos? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono,
ácidos nucleicos, a los que el radical libre le va a sacar un electrón. Entonces vamos a cuidar a estas moléculas. ¿Por qué? Estos antioxidantes aumentan la defensa antioxidante, controlan el estrés oxidativo y lo principal, neutralizan el exceso de radicales libres. Se sacrifican estas moléculas llamadas antioxidantes para evitar que el radical libre le robe electrones a otra molécula que está formando parte de nuestro organismo. Entonces, neutralizan el exceso de radicales libres y por lo tanto controlan este daño. Evitan que le roben electrones a las moléculas que están formando parte de las células. ¿Cuáles son los principales antioxidantes? 3 tipos de antioxidantes. Algunas proteínas que se llaman secuestradoras de iones metálicos, y aquí están muchas, creo que todas las hemos estudiado, la transferrina, la ferritina, que captan el hierro libre. Entonces agarran al hierro y lo encapsulan. ¿Para qué? Para evitar que el oxígeno lo destruya. La albúmina, que me transporta cobre, y el cobre también va a estar protegido. La aptoglobina y la hemopexina, que una me capta dímeros de la hemoglobina y la otra me capta grupos hemolibres. ¿Cuidando a quién? Al hierro. Entonces, de esta forma, estamos evitando que estos metales produzcan reacciones de óxido-reducción, con la consecuente formación de radicales libres. Las enzimas son antioxidantes. Hemos hablado de 4 grupos de enzimas antioxidantes, óxido-reductasas. ¿Cuáles son estos 4 grupos de óxido-reductasas? ¿Quién recuerda? Oxigenasas, deshidrogenasas, hidroperoxidasas y oxigenasas. Los 4 grupos. Entonces ya saben qué función cumple cada una de ellas. Aquí solamente les puse a las hidroperoxidasas, que pueden ser catalasas y peroxidasas, dependiendo si actúan sobre un peróxido de hidrógeno o sobre 2 peróxidos de hidrógeno. Y por último, los antioxidantes no enzimáticos, las vitaminas, vitamina A, vitamina E como vitaminas liposolubles y la vitamina C como vitamina hidrosoluble. ¿Qué tienen estas vitaminas? Tienen exceso de electrones en su último nivel de energía. Entonces, aquí viene el radical libre y en vez de quitarle electrones al carbono que está formando parte de las proteínas, o al oxígeno o al nitrógeno que está formando parte de la proteína, le quita electrones al antioxidante, que tiene exceso de electrones en su último nivel de energía. Entonces le quita, deja de ser radical libre, y como tiene tantos electrones, entonces no se da cuenta de que le han robado un electrón. Sí se convierte en un nuevo radical libre, pero como tiene tantos electrones en su último nivel de energía, ni se entera hasta que realmente se queda prácticamente sin electrones.
pero hasta eso controla el estrés oxidativo. Y hasta que se quede sin electrones, pues ya ha sido metabolizada la vitamina y ha cumplido su función antioxidante. ¿Está comprendido? Fácil, radicales libres. Eso es lo que hacen los radicales libres. Entonces, mañana, cadena